bien, queridos hermanos y amigos que nos escuchan nuevamente, estamos aquí al aire en su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Bienvenidos a este programa de hoy. Estamos estudiando la temática sobre matrimonio, divorcio y recasamiento. Y bienvenida, hermana Raquel. Gracias. Gracias por acompañarnos en este programa del día de hoy. Y a cada uno de ustedes le damos la bienvenida y esperamos que el Señor pueda bendecirnos y que el tema de hoy pueda ser también de bendición en cada una de las personas que están en YouTube, los que irán a ver también seguramente más adelante este tema. Esperamos que todos podamos también ser bendecidos con la palabra del Señor. Y vamos a comenzar y vamos a hacerlo con una oración. En este momento vamos a pedir la bendición de Dios para el programa de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento para rogar el perdón primeramente de nuestros pecados. Y rogamos también tu bendición para la presentación de tu palabra. Y te pedimos también por los hermanos que se conectan para que tú puedas regalarles tu bendición también en este momento y que tú puedas darnos de tu Santo Espíritu, especialmente a la hermana Raquel, quien va a responder las preguntas y va a hacer la presentación del mensaje. En tus manos queremos colocarnos, rogamos que tú estés con nosotros, te lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, nuevamente bienvenidos, que podamos disfrutar del programa de hoy. Y los que deseen escribirnos o tienen inquietudes, preguntas, pueden hacerlo. No olviden el correo del cual pueden escribir, es info@sda1844.org. O también pueden dejar sus preguntas ahí en el chat y estaremos pendientes para responderles a sus preguntas. Precisamente tenemos una pregunta, hermana Raquel. La semana pasada, una de las personas que sigue del programa nos hace la siguiente pregunta. Y vamos a leerla, voy a leerla tal como ella la ha hecho. Dice así: yo nací en el Evangelio. Me salí de la iglesia cuando tenía 12 años. Nunca se me habló como joven acerca del matrimonio. A mis 18 años me casé por lo civil con un hombre que no es de la iglesia. Tengo 2 hijos con él y ahora regresé a la iglesia, soy visita. Mi marido me dejó. Mi pregunta es, ¿me puedo divorciar y volver a casar? Es muy importante para mí su respuesta, ya que he escuchado muchos temas sobre matrimonio y no quiero cometer adulterio si es el caso. Agradezco su contestación. Muchas gracias. Bueno, lamentamos la experiencia por la que ha debido pasar esta hermana que nos sigue en el programa. La respuesta que nosotros podemos dar es la que el Señor ya previó para cada uno de estos casos, y el apóstol Pablo lo expresa claramente cuando dijo que cuando nos entregamos al Señor o lo hemos recibido, hemos llegado a ser formalmente miembros de iglesias bautizados, en esa condición debemos permanecer. Creo que de este modo podemos contestar la pregunta, es decir, lo ocurrido antes en la vida de esta hermana, de esta interesada. Ella lo conoce, el Señor también es testigo. Rogamos que también el Señor bendiga a sus 2 hijitos, y esa es la respuesta que podemos darle. La condición o el estatus social
como divorciada o como casada, al ser bautizada, es en esa condición en la que debe preservarse. Así es, muchas gracias, hermana Raquel. Si ella desea organizar su situación fuera de la iglesia o viene ya organizada su situación de matrimonio fuera de la iglesia, con esa se quedará en la iglesia, porque es lo que se menciona en el texto bíblico. Así es. Aquí hay otra pregunta, hermana Raquel, para el día de hoy. ¿Cómo se entienden las resoluciones tomadas en el Congreso de Reorganización de Delegados en el año 1879? Esa pregunta es muy importante porque es exactamente donde clausuramos el programa anterior, y estas fueron resoluciones que se tomaron y que vamos a estudiar precisamente en el día de hoy, y que son resoluciones oficiales que la sesión de delegados confirmó. Así es. Y hay una tercera pregunta, y es lo siguiente, dice: ¿qué variación hay en las resoluciones acerca del divorcio y recasamiento en el Congreso de la Asociación General? Hablamos del Congreso de Delegados nuevamente, pero ahora del año 1887. Bien, muchas gracias por esa pregunta, porque también lo vamos a mencionar en esta presentación. Es decir, los temas o la documentación que les introducimos son resoluciones oficiales de delegación, así como también documentos legitimados que confirman el posicionamiento de la Iglesia en este periodo de tiempo. Así que la resolución que también se tomó en esta otra conferencia general la vamos a analizar aquí y vamos a comparar la diferenciación o los matices que se dieron con las anteriores. Muchas gracias, hermana Raquel, y creo que esas son las preguntas que tengo en este momento, así de que vamos entonces a responder con el material que usted menciona. Gracias. Bien, vamos a pasar, como habíamos introducido en la presentación anterior, cronológicamente la documentación legitimada de la que disponemos al respecto. Así que recuerden que el tema que estamos tratando es el desarrollo en el tiempo del tema divorcio y recasamiento en el adventismo. Por lo tanto, vamos a pasar justamente lo que acabamos de mencionar. La Conferencia General de 1879 es cuando se había solicitado y se formó de hecho un comité específico para que abordara el tema de los matrimonios denominados infelices. Esa fue la terminología que se usó, ya que el conjunto de la Iglesia estaba afectada por las regulaciones tan liberales, tan laxas, que desde el gobierno y a nivel social se veía el matrimonio y los votos matrimoniales como tal. Por lo tanto, este comité que se formó propuso 3 resoluciones a la delegación, y estas 3 resoluciones son las que vamos a considerar a continuación. Vamos con la primera. Dice, y leo, es una traducción literal. Estas fueron actas transcritas manualmente en aquel tiempo y corresponden a la sesión de la Conferencia General, están en los archivos correspondientes al año 1879. Así que la primera dice: considerando que en la actualidad existe una tendencia alarmante en el sentimiento público hacia opiniones extremadamente laxas sobre el tema de la relación matrimonial, y considerando que los divorcios legales ahora son otorgados por los tribunales por causas que son en sí mismas absolutamente insuficientes como base de tal acción, y por cuanto estamos ansiosos en la medida de nuestras posibilidades de detener la marea de corrupción que por lo tanto está inundando a la nación, por lo tanto, después vienen las resoluciones. Esta es la introducción, es decir, ¿por qué ellos en una delegación decidieron que era fundamental hablar acerca de esto? Aquí se nos dice, porque la tendencia general era facilitar el divorcio. 2,
hasta los tribunales, sin prácticamente ninguna evidencia y, como dice aquí, con insuficiente base, concedían el divorcio. Así que era importante que la Iglesia se pronunciara inclusive en contra del posicionamiento legal de la nación. Así que vamos a ver la primera resolución o la primera propuesta que esta comisión presentó a la delegación. Dice, se resuelve, primero, que después de una deliberación madura, lo expresamos como nuestra convicción de que el Nuevo Testamento enseña claramente el hecho de que hay en esta dispensación una sola causa suficiente para el divorcio y que es la única que se encuentra en la comisión del pecado de adulterio por una u otra de las partes del contrato matrimonial. Entonces, esta fue la primera propuesta, que la única y absoluta causa para solicitar un divorcio debe ser adulterio. Vayamos a la segunda propuesta. Se resuelve, 2, que recomendamos encarecidamente que en todas las cosas nuestras iglesias sigan un derrotero en armonía con los principios anteriores, negándose a recibir en su número a personas que hayan sido divorciadas por cualquier otra causa que no sea la de adulterio y posteriormente ha estado casado con otra persona con quien vive en la relación de esposo o esposa durante la vida de la persona de quien dicha persona se divorció indebidamente. Esta es la segunda propuesta. La segunda propuesta es que no puede aceptarse a nadie como miembro que se haya divorciado, pero no lo haya hecho basado en la transgresión del voto matrimonial con una única acepción, y es adulterio. Vamos a la tercera propuesta de esta comisión a la delegación. Se resuelve, 3, que en todos los casos en que se encuentre que hay miembros de iglesia existentes que viven juntos como marido y mujer en violación de los principios anteriores, tales casos no deben ser tratados hasta que el Consejo de la Conferencia General, el comité, o el del Comité de la Conferencia del Estado, al que pertenece la Iglesia, se habrá buscado y obtenido. Entonces, esta es la tercera. Suponiendo que hasta esa fecha de 1979 hubiera miembros de Iglesia que estaban aceptados como tales y cumplieran algunos de estos requisitos, es decir, que habían estado divorciados anteriormente, pero sin evidencia de adulterio. Entonces, ahora tampoco quería decir que los iban a excluir. Se dijo, no, momento, los que ya son miembros, tales casos deben tratarse, primero, en su área local, a la asociación o al campo al que pertenecen, y también se puede apelar al comité de la Asociación General. Bien, estas fueron 3 propuestas que este comité presentó ante la delegación. Veamos cuál fue el resultado de la votación. Y este punto es realmente importante que lo entendamos aquí. Bien, es muy interesante comprobar que la única decisión que fue aprobada unánimemente fue la resolución número 1, la que declara en 1879 que el divorcio es la única causa suficiente para solicitar el divorcio. Las demás, la número 2 y la número 3, es decir, la número 2 decía que no se recibiera como miembro a personas que han sido divorciadas o sea, que ya se habían divorciado y se habían casado, pero su razón de divorcio no había sido el adulterio. Esta resolución quedó pendiente de decisión. Y lo mismo ocurrió con la tercera, con los casos de miembros que se habían divorciado, se habían casado en el mundo, pero ya eran miembros.
porque había ocurrido antes de 1879. Entonces se dijo, no se puede implementar en una forma retroactiva. Lo único que se puede hacer es apelar de la iglesia local al campo e inclusive hasta el comité de la Asociación General. Pero esta, con la segunda, quedaron también pendientes de deliberación. Así que la única resolución fue la única causa de divorcio es adulterio. Bien, obviamente quedaban muchos vacíos y muchas preguntas entre la membresía. Así que en 1887 tenemos otro registro de acción oficial sobre este tema de divorcio, nuevo matrimonio durante el siglo XIX. Así que en el Congreso de la Conferencia General de 1887 vuelve a hacerse una reflexión y una reconsideración de este tema. Citamos literalmente de los transcritos de esta sesión, dice así: por cuanto nuestro Salvador ha establecido la única base sobre la cual las partes, una vez casadas, pueden divorciarse, y por cuanto las prácticas de la sociedad se han vuelto más deplorables a este respecto, como se ve en la prevalencia de divorcios no bíblicos, por lo tanto, resuelto que expresemos nuestro desprecio por este gran mal e instruyamos a nuestros ministros a no unir en matrimonio a ninguna de las partes divorciadas. Esta resolución oficializó la que seguramente era el consenso de los adventistas en ese momento: solo el adulterio era motivo para el divorcio. Así que aquí tenemos esta declaración de 1887, realmente muy importante y significativa, que vuelve a reconfirmar la que se había tomado en 1879, que el divorcio es solo permisible, aunque es deplorable y nunca recomendado, cuando se da un caso de adulterio. Así que este punto había quedado claramente certificado. Es interesante, bueno, esa parte que usted está mencionando ahí, porque no habla de recasamiento, ¿no? Habla solamente de divorcio. Así es. O sea, esa es la posición de la Iglesia que se lleva desde el año 1879 y ahora en el año 1877. 87. Sí. 87, sí. Entonces era solamente el asunto de mostrar de que había un motivo para hacer la posibilidad del divorcio como tal, ¿sí? Y el motivo era del adulterio. Si había eso, era el asunto para que pudieran tomar esa decisión. Pero no veo hasta acá que hable de que ahora podían unirse, al contrario, creo que dice que no podían unir esas personas que estaban divorciadas, o sea, como recasarlas otra vez. ¿Es así? Es importante entender esta parte, porque generalmente nosotros automáticamente, en nuestro tiempo presente, la persona piensa, si está divorciada, es soltera. Sin embargo, legalmente ese concepto no existe. Es decir, una persona que ha estado casada alguna vez y ahora es divorciada, en sus registros es una persona divorciada, ha contraído matrimonio una vez. Por ejemplo, si tiene hijos, los hijos llevan su apellido, han sido legitimados por el matrimonio. En muchos países hay regulaciones para la manutención de los hijos, e inclusive para la esposa, ¿sí? La persona está divorciada, pero sus vínculos de proveedor, de responsable, siguen vigentes. En ningún momento se niega ni su paternidad ni su anterior matrimonio. Simplemente, legalmente, ya no está unido, pero sí financieramente y económicamente es hecho responsable. Así que una persona no se puede sentir soltera por el hecho de que está divorciado, porque automáticamente se piensa, bueno, la persona está divorciada, es completamente libre, es soltera y se casa. O sea, esa relación causa-efecto no está establecida ni en la Biblia ni en los testimonios. Ese es el asunto, y creo que ese es lo que debe quedar claro, que esa era la posición que tenemos hasta acá, ¿no? De la iglesia como tal, en el sentido de que es divorciada, y ese es el estatus que queda de esa persona, como divorciada, no como soltero, como usted menciona, no como soltero o soltera, sino como divorciada.
Y no sé, ahora queremos saber qué pasó después de ahí, porque Sí. estamos hablando del año 1887, ¿no? Sí, muy bien. Ahora vamos a pasar a otro periodo muy importante dentro del movimiento adventista, porque se hicieron matices sobre esta primera declaración que confirmaba la del 79, y vamos a verla en detalle, ¿sí? Dice, el primero declaró que la única causa bíblica para el divorcio es la comisión de adulterio, por una u otra de las partes del contrato matrimonial. Esto quedó petrificado como una resolución de Conferencia General en el 87, y fue aprobada unánimemente. Esto es muy importante, es decir, no fue un porcentaje o fue una mayoría simple, sino que el informe transcrito de 1887 nos dice que fue unánimemente aprobada, así que no había ninguna disensión al respecto. Sin embargo, ustedes recuerdan que habían quedado varias propuestas de esa comisión de 1879 pendientes de deliberación, así que en 1887 vuelven a retomarse, ¿sí? Porque habían quedado pendientes. Vamos a ver qué ocurre. El segundo punto, se propuso una regla que prohibiría a las iglesias aceptar como miembro a cualquiera que se hubiera divorciado por razones distintas al adulterio y luego se hubiera vuelto a casar. Esto es muy importante, porque recuerden que se había dicho que hacer con personas que conocen el mensaje, que se habían casado, se habían divorciado y se habían vuelto a casar en el mundo, ¿sí? Y entonces aquí esa quedó sin respuesta. Sin embargo, aquí se toma la resolución y se dice, bajo ninguna circunstancia se puede aceptar un segundo matrimonio si la causa del divorcio del primero no fue el adulterio. Es realmente impactante, porque es una resolución de delegación. Y esto es muy interesante porque dice, esta negativa a ser miembro debía permanecer durante la vida de la persona de quien se divorció indebidamente. Así que, de nuevo, confirman el principio que es el voto hasta que la muerte nos separa, porque el voto no se había quebrantado y por tanto se consideraba que el divorcio había sido indebido. ¿Sí? Es importante notar que esta resolución afectó a miembros de la Iglesia, ¿sí? Y también se tuvo que reconsiderar esa situación. Por eso se vuelve sobre aquella tercera resolución presentada en 1879, porque dice, bueno, y los que ya son miembros, ya queda claro, los que solicitan ser, pero no se les puede aceptar, vale, pero los que son miembros, ¿qué? Vamos a ver qué se decidió. La tercera resolución propuso que los casos de todos los miembros actuales que viven en segundo matrimonios cuestionables sean tratados solo después de que la iglesia local haya buscado el consejo del comité de la asociación general o al menos el comité de la asociación local. Así que se dijo, bueno, vamos a ver, no había una resolución al respecto, tampoco sería justo aplicarlo a personas cuando no se les colocó como una condición, obviamente, pero dijo, eso no quiere decir que lo vamos a pasar por alto, es decir, cada caso se va a estudiar a nivel local e inclusive hasta el comité de la asociación general. Así que esas tres propuestas de 1879 es importante entenderlas porque aquí no se habla de parte inocente o parte culpable, es decir, se habla de que se ha dado un divorcio y ya. Ahora, si el divorcio no es por causa de adulterio, sea parte culpable o sea parte inocente, no existe esa terminología aquí, no tienen derecho de volver a casarse dentro de la iglesia en ese sentido. Entonces, eso tiene que quedar absolutamente claro. Y vemos que la iglesia pues tuvo dificultades en tomar esta decisión porque no es fácil. Entonces, desde 1879 hasta 1887 no tenemos esas tres resoluciones absolutamente formuladas, ¿ok? Entonces, esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué?
porque en 1887 hubo una reacción de la membresía ante estas resoluciones, y esto es importante que lo entendamos, porque la primera de estas resoluciones, como ya dijimos, fue aprobada por unanimidad, es decir, única razón para divorcio es adulterio, probado. Pero la segunda y la tercera resolución crearon disensión. Habían quedado también, si lo recuerdan, no decidido en la de 1879. En 1887 hubo también deliberaciones intensas dentro de la delegación y, por lo tanto, volvieron a postergarla. Fíjense que es interesante. Y los líderes retuvieron una decisión hasta después de deliberación más madura. Y el registro indica que tanto James como Helena de White participaron en las discusiones. Ambos estaban presentes. Y ahora vamos a algo muy interesante. Al tercer día, las 3 resoluciones, incluida la primera que ya había sido aprobada, se presentaron de forma permanente. Aunque no tenemos constancia de lo dicho por los distintos participantes. Es decir, las actas que tenemos, como he dicho, fueron hechas a mano, de 1987 no presentan qué delegado dijo o cuál fue el posicionamiento de cada uno, sino solamente propuestas, deliberación y resolución. Por lo tanto, no podemos constatar cuáles fueron el posicionamiento de cada uno, pero sí sabemos una absolutamente unánime, mientras que las 2 aún así fueron consideradas para deliberación más madura. Y es evidente que ese tema estaba realmente muy candente y muy difícil de pronunciarse, porque ya vemos que se venía trayendo desde 1879. Ahora es importante que después de distintos participantes que se pronunciaron, aún así no hubo unanimidad de criterio acerca de las otras 2. La pregunta que quizás queda ahora es, ¿y Helena G. White qué dijo al respecto de eso? O sea, no hay un escrito allí, ¿no? De qué posición ella tomó, si ella influyó en esa deliberación. Nos consta que estaba presente, sí, juntamente con su esposo, y que hubo un debate pues bastante activo sobre las 2 últimas resoluciones. Pero como le decía antes, o sea, no hay transcripción de declaraciones que hubiera hecho las personas individuales. Así que no había resolución de asociación general. La que quedaba claro es solamente por adulterio se puede solicitar un divorcio. Yeah. O sea, en ese congreso de delegados, entonces ahora iban tomando como una posición más concreta, porque ya no la que habían tomado, o sea, aparte de la que habían tomado en 1879, ahora estaban confirmando ya las otras 2 resoluciones como tal para concretarlas. Sí, pero quedaron muy vagas, a ver si me explico. No había unidad de criterio en la delegación sobre las otras 2 resoluciones, porque las otras 2 resoluciones eran, bueno, los que ya vienen divorciados y recasados del mundo, pero ellos no se divorciaron por causa de adulterio. Ya, esa era la pregunta. ¿Se les acepta sí o no? ¿Siguen siendo miembros? Y la tercera era si los que ya son miembros, pero vinieron en esa condición, porque obviamente no había otra resolución antes, ¿qué hacer con ellos? Ya. Entonces, esas 2 resoluciones quedaron pendientes. No se aprobaron en 1879 y tampoco se confirmaron en 1887. Quedó muy vaga la situación de nuevo. Ahora la pregunta es, ¿hay algún registro en otro momento que se haya Bien, tomado alguna vamos a ver cómo siguió evolucionando el proceso, porque, y esto es importante que lo entendamos, porque cuando leemos documentaciones, revistas, publicaciones, pues sí encontramos diversidad de opiniones que no constan en resoluciones de la Asociación General. Y esto es lo que quiero que entendamos en una forma muy precisa. Es decir, escritos en artículos de Review and Herald, por ejemplo. Esa no es el posicionamiento de la Iglesia oficialmente. Es de los escritores cuyos artículos son publicados.
Las que hemos mencionado son resoluciones de delegación. La posición ya. Correcto. Entonces, esto es muy importante que mantengamos una diferenciación, porque muchas personas usan artículos de James White, por ejemplo, de Uriah Smith, como declaraciones oficiales de la Iglesia. Sin embargo, no eran resoluciones de conferencia general. ¿Okay? Entonces, esto quería clarificarlo porque es muy importante. Por ejemplo, Review and Herald era la revista oficial de la Iglesia en ese tiempo, en el siglo XIX. Entonces, ahora, ¿qué ocurre con esta revista? Bien, produce o publica, y esto es muy importante que lo veamos en pantalla, esta diapositiva, porque publica aproximadamente 15 artículos aproximadamente sobre el tema del divorcio y las segundas nupcias, que cubren un periodo de aproximadamente desde 1862 a 1900. Entonces, hay artículos, hay comentarios y hay respuestas, porque una sección de la revista de Review and Herald tenía el propósito de preguntas y respuestas. Nosotros lo estamos haciendo virtualmente, ellos lo hacían por escrito. Entonces tenemos esas tres modalidades, o sea, hay artículos de personas obviamente importantes y significativas dentro del conjunto de la Iglesia, pero no son resoluciones de conferencia general. Tenemos comentarios y tenemos respuestas a preguntas y tampoco son correspondientes a resoluciones. Esto es importante y eso cubre 1862 a 1900. Ahora, la posición que tomaba la Review and Herald fue muy constante a lo largo de los años, porque esto influenciaba directamente quién era el editor, quién era el responsable del Review and Herald, y era Uriah Smith. ¿Okay? Él era responsable, él seleccionaba los artículos, editaba los contenidos y determinaba el posicionamiento en la revista y su contenido. Bien, entonces la posición era clara. Una, que el adulterio es la única razón para el divorcio. Y aquí encontramos algo que no existe en las resoluciones, que es el nuevo matrimonio es aceptable solo para la parte inocente. ¿Ok? Y esto se ha usado como una resolución de conferencia general, y no es. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. Es lo mismo que actualmente El Guardián del Sábado es la revista oficial de la Asociación General. ¿Bien? Pero no puede estar ni por encima ni paralelamente en igualdad de contenido con las resoluciones que ha tomado la delegación, que es la máxima autoridad representativa del cuerpo doctrinal de la Iglesia. Ahora, vemos que en la primera parte el adulterio es la única razón para el divorcio, estamos de acuerdo con la resolución de 1879 y también de 1887. Hasta aquí estamos claros. Ahora, esta segunda parte, el nuevo matrimonio es aceptable solo para la parte inocente, no existía ninguna resolución. Si esto representa la posición oficial de la Iglesia, no podemos afirmarlo y obviamente no hay ninguna resolución. Al menos representa el punto de vista de Uriah Smith durante el tiempo que fue editor del periódico. Y también era la opinión de James White. ¿Sí? De particular interés son dos notas publicadas por él mismo, por Uriah Smith, en 1888, una del 11 de enero y otra del 8 de febrero, donde se ocupa de un caso específico de nuevo matrimonio que no había sido por adulterio, y el segundo se centra en otros casos citados por los lectores, y su respuesta es la posición del editor. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Ya, es interesante esa parte que has mencionado, ¿no? Porque ahora aparece ese término, ¿no? De la parte inocente, y es un asunto que aún en nuestras delegaciones se ha tocado también, o sea que no solamente ya desde ese entonces se sigue mencionando la parte inocente, y aquí es un asunto que no oficialmente la Iglesia no hablaba de esa parte inocente, no había mencionado en los puntos que usted mencionó atrás, ninguna parte
se mencionó de parte inocente. Pero sí se colocó aquí en ese apunte de la revista, ¿no? Ujú. La parte inocente. Bueno, creo que está bastante interesante el tema, Sí. pero el tiempo se nos ha ido, así de que cada vez va a estar más interesante porque es algo que ya es lo que nosotros trabajamos, y al asunto de las preguntas que seguramente se hacen en las uniones, asociaciones, en los lugares de trabajo. Y hay un capítulo también de Hogar Adventista, Hogar Cristiano, que menciona también todo acerca del divorcio. Ujú. Y también si hablamos de recasamiento, como lo menciona allí. Y entonces esa parte es la que también estamos esperando en algún Sí. momento para tratarla, pero por hoy ya hemos tratado una parte muy importante como base de mirar también la posición que la iglesia ha ido tomando. Hablamos del año 1879, 1887, y cómo es esa la posición. Ahora vamos a ver qué escribió Elena G. de White al respecto de esa parte de matrimonio, divorcio, cómo lo toma ella. Seguramente lo vamos a ver en el próximo tema. No sé, hermana Raquel, si va a Sí, mencionar algo más. Dios mediante, como estamos estableciendo la cronología, obviamente el capítulo dedicado al divorcio, que está en el hogar adventista o el hogar cristiano, debe ser analizado específicamente, prácticamente párrafo por párrafo, y lo vamos a hacer en las próximas sesiones con la ayuda de Dios. Así es, así que si ustedes tienen preguntas, háganla por favor aquí en el chat, pueden escribirnos y estaremos dispuestos a retomar esas preguntas para el próximo tema. Si tienen también algún comentario lo pueden hacer o escribirnos al correo que ya hemos dado. Recordamos info@sda1844.org. Ahí pueden colocarnos las preguntas o comentarios que ustedes pueden hacer. Vamos a terminar con una oración por el día de hoy. Hermana Raquel, por favor, nos puede dirigir. Gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, expresamos nuestro agradecimiento por la oportunidad de considerar la historia de la Iglesia acerca de este tema tan conflictivo y a veces polémico. Rogamos, Señor, que permitamos ser impresionados por tu verdad, que consideremos las Sagradas Escrituras como el fundamento de nuestra fe y decisiones, y también conozcamos las circunstancias que han llevado a esta situación presente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, muchas gracias, hermana Raquel, por aceptar la invitación para el programa de preguntas y respuestas. Y a cada uno de ustedes, muchas gracias también por acompañarnos. Hay algunos que son muy fieles en seguir el programa todos los martes. No olviden, pueden compartir también con otras personas la información para que se puedan conectar. Es los martes a las 8 de la noche, hora de acá de Sidertao. Ustedes pueden organizar su horario en su país y pueden compartirlo también con otras personas, el link, para que puedan conectarse también con nosotros. Así de que muchas gracias a cada uno de los que han estado en esta ocasión con nosotros y los esperamos para el próximo martes. El Señor les bendiga y hasta la próxima oportunidad.